Empezamos a utilizar ahora el comando línea. Vamos a hacer un ejercicio práctico para poder ir reforzando el uso de la línea y el eje de coordenadas, utilizando coordenadas relativas y, y utilizando tanto las relativas como las relativas polares. Veamos, vamos a checar que si nosotros tenemos una figura. Sí, antes que todo tendríamos que observar realmente la figura que nosotros vamos a querer dibujar. ¿Por qué indico que tenemos que observar la figura? Bueno, de primera mano, porque a simple vista parecería que todos los datos pudiesen tener dimensiones para poder desarrollarlo. Pero observemos que realmente en esta parte, esta figura o esta parte de acá no tiene directamente las dimensiones que nosotros pudiésemos manejar para desarrollarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces yo al momento de empezar a dibujarlo, yo tendría que dibujarlo partiendo de este punto hacia la derecha o partiendo de este otro punto y yéndome hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que al finalizar, si yo hago toda la secuencia, la seguidilla de posiciones para poder generar esta figura, pudiésemos nosotros colocarle al final el comando o la letra C para que podamos cerrar el objeto. O sencillamente hacer clic en el punto donde ya hayamos llegado, hacer clic en el punto inicial para que así podamos cerrar la figura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo, estratégicamente no tiene valor para poder desarrollar. Vamos a utilizar la segunda opción, vamos a trabajarlo como si fuéramos hacia el lado izquierdo. Ojo, aquí argumento esta parte. Nosotros podemos, de manera, en la que nosotros podamos seleccionar, o sea, no tiene ninguna razón de ser si nosotros queremos desarrollarlo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Al final de cuentas, es la figura que nosotros realmente vamos a desarrollar, ¿sí? Pero vamos a tomar el ejemplo hacia el lado izquierdo. De primera mano, aquí yo tengo que observar que si yo inicio, si mi punto de inicial es aquí, en esta parte donde estoy colocando el punto, esto quiere decir que en la primera parte voy a generar esta pequeña línea hacia abajo. Recordando que si yo estoy en el punto superior, quiere decir que iríamos sobre el eje de las y negativos, ¿sí? Entonces, ahí ya nosotros pudiésemos ir corroborando e identificando. Pero bueno, antes que todo, yo lo único que voy a hacer es colocar el comando línea, ¿sí? Recordando esta parte, colocamos línea, ponemos enter y me dice precise primer punto. Yo voy a precisar un punto un punto cualquiera indiscriminadamente para que así el mismo sistema ya considere que ese punto es el que va a ser nuestro punto inicial para poder desarrollar la figura. Y como les había dicho, bueno, vamos a iniciar hacia abajo partiendo del punto inicial como tal. Quiere decir que si yo voy hacia abajo, ubico la dimensión y observo que me dicen que mide 10 unidades ahí en esa parte. Entonces, si mide 10 unidades, yo lo que voy a tener que hacer utilizando posiciones relativas, utilizaría el arroba y le diría 0 sobre X y sería menos 10 sobre Y, para que ya en ese momento, cuando yo coloco arroba 0, menos 10 y presione yo enter, automáticamente la línea me genera un segmento de línea hacia abajo.
sin finalizar el comando como tal y después de haber presionado Enter, ya voy a estar en la posición de aquí abajo. La voy a señalar en esta posición de acá. Al estar en esta posición, ahora yo tengo que hacer un dibujo o una parte que me dice que es hacia la izquierda, ¿sí? Y en la parte superior me indica que que la distancia es de 20 sobre el eje de las X. O sea, como va hacia la izquierda, para nosotros en ese momento sería -20. Entonces yo lo que tendría que colocar como posición relativa arroba -20,0. Presiono Enter y automáticamente yo ya estoy designado en la posición correspondiente. O sea, mi puntero queda ubicado justamente en este punto y ya y en espera del siguiente dato para poder llevarlo a cabo. Ya estando en ese punto, yo ya sé que otra vez me indica la figura, al momento de estarlo leyendo, me dice que hay una distancia de 10, pero que el punto va hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que si va hacia arriba como tal, voy a entonces a colocar la posición relativa para que este punto pueda subir hasta este de aquí. Entonces yo colocaría, como es sobre el eje de las Y, primero en X colocaría yo 0 y a Y le colocaría 10 de posición o 10 unidades. Esto con el afán que me dibuje o que me realice una figura recta donde coloque 0 puntos o 0 unidades sobre el dicho eje de las X. Ya una vez que ya estamos en esta parte superior, otra vez vuelvo a identificar que yo tengo que recorrer, vamos a hablar que son puros recorridos, 20 puntos hacia la izquierda, ¿sí? Sobre el eje de las X. ¿Por qué digo sobre el eje de las X y sobre el eje de la Y? Porque si nosotros tenemos una línea de manera horizontal sería sobre el eje de las X. Lo único es que tenemos que lograr identificar si va hacia la izquierda, que sería negativo, o si va hacia la derecha, que sería positivo. En este caso, del punto desde donde nosotros estamos, se recorre hacia la izquierda. Por tanto, al recorrerse hacia la izquierda, entonces yo tendría que colocar o escribir dentro de mi barra de comandos, tendría que poner arroba -20,0. Después de presionar Enter, ya me va a posicionar justamente en la esquina superior izquierda para nosotros de la figura. Ya estando en ese punto, ya sigue otro segmento de línea que se va formando, ¿no? Y observo directamente que va sobre el eje de las Y hacia abajo. ¿Sí? Esto ¿qué nos quiere decir? Que si estás, como es una línea recta y que va sobre el eje de las Y como tal y va hacia abajo, entonces el punto o la posición sería negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que colocaríamos con la magnitud, y nos aparece que la magnitud o la distancia es de 40, colocaríamos nosotros arroba 0, -40. Sí, ya nosotros teniendo los puntos hasta el que tenemos en este punto medio, ya nosotros ya prácticamente empezamos a verle forma al objeto o a la figura que tenemos. Ahora me indica que vamos a avanzar sobre el eje, en línea horizontal, sobre el eje de de las X hacia la derecha. Por tanto, tendría que ser positivo su valor. Entonces yo escribiría arroba 10,0. ¿Sí? Y ya cuando yo ya utilizo ese arroba 10,0, me está indicando que vamos justamente a avanzar 10 posiciones sobre el eje cartesiano X
de manera horizontal. Ya estando otra vez en este siguiente punto, porque recuerden que aquí es, como estamos hablando de posiciones relativas al estar utilizando el arroba, nosotros siempre tenemos que considerar dónde es mi posición en ese momento. Entonces yo ya tengo que mi posición ahí es en este momento ahí y yo necesito llegar o bajar 20 puntos, o sea, para poder tener o para poder llegar a este punto dentro de lo que tenemos dibujado. Entonces yo ya observo que sería sobre el eje de los verticales, o sea, el eje de las Y. Y como vamos hacia abajo, o sea, siempre importante es hacia dónde voy yo. Repito, ¿por qué? Porque muchas veces si yo vengo de abajo hacia arriba, entonces ahí para mí sería subir. Sí, es muy importante y necesario que identifiquemos siempre es dicha posición y así podamos irlo manejando, irlo adecuando ahí. Estando en ese punto y me indica que vamos a bajar 20 puntos sobre el eje de las X, me va a dar a conocer, o esto quiere decir que avanzaríamos 0 puntos sobre el eje de X y caminaríamos 20 puntos hacia abajo, o sea, tendríamos que poner -20 que sería hacia abajo utilizando el eje de coordenadas y utilizando las posiciones relativas como tal, tendría que ser arroba 0, -20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos hacia abajo para poder desarrollar o para tener preciso cómo debemos de darle el seguimiento a la figura que nosotros estamos justamente desarrollando. Ya estando en ese punto inferior, ahora me indica que tengo que regresar. O sea, yo ya estaba avanzando, pero me indica, ¿sabes qué? Tienes que regresar o dar un paso hacia atrás de 10 puntos. ¿Por qué digo de 10 puntos? Porque eso está especificado en el objetivo anterior, en la parte superior, y nosotros nada más pudiésemos en dado caso, utilizarlo o manejarlo. Entonces, ya estando en esa posición, yo ya observo u observamos directamente que la magnitud o la distancia que se está utilizando es de 20. Entonces, y como me indica aquí, o sea, de acuerdo a la posición en la que estoy en este momento, me dice que vamos a ir hacia la izquierda. Ahí también un breve paréntesis. Tenemos que revisar o verificar de manera correcta el cómo o a dónde nos está llevando el eje de cartesiano o las posiciones que nosotros consideramos que vayan a ir, para que se pueda ir desarrollando nuestra figura. Yo ya identifico que es 10 y es hacia la izquierda, por tanto, en este caso tendría que ser -10,0. ¿Sí? ¿Por qué -10,0? Recordemos otra vez, el primer valor que nosotros indicamos o especificamos es sobre el eje de coordenadas de la X. Y la segunda posición, la que ponemos después de la coma, ese me indica realmente sobre el eje de las 10. Ya estando en esa posición, me dice ahora que el puntero lo vamos a tener que bajar 10 puntos, ¿sí? Sobre el eje de las Y. O sea, en línea recta lo vamos a tener que bajar. Aquí para nosotros sería arroba 0, -10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos indicando, no quiero que avance sobre el eje de X, únicamente quiero que avances sobre el eje de las Y y que sea hacia abajo. Ya nosotros al presionar Enter, automáticamente ya nosotros estamos o nos encontramos en esta posición. Sí, ya tenemos ya tenemos
o media figura que fuimos avanzando. Ahora vamos, ya no vamos a ir hacia el lado izquierdo, ahora vamos hacia el lado derecho. Y aquí me está diciendo que va a haber una distancia de 20 a recorrer hacia la derecha. Entonces aquí, como está sobre el eje de las X y el recorrido como tal, nosotros colocaríamos bajo las posiciones relativas arroba, sería 20,0. ¿Sí? Este lo que hacemos es que nada más nos dibuje una línea con un valor de 20 puntos, pero que es de manera horizontal. Ahora, ya llegamos al punto de abajo y ahora tenemos que dibujar este de acá, esta diagonal. Tenemos que subir y llegar aquí. Si observamos, no nos dice qué ángulo de inclinación tiene la línea. ¿Sí? Ese es lo primero que yo tengo que observar, ¿no? Si tiene algún ángulo de inclinación la línea que estoy desarrollando. Como observo realmente que no tiene ninguna línea de inclinación para poder realizar la figura, para poder realizar el dibujo que se está desarrollando, pero empiezo a observar por ahí en el que nosotros podemos marcar, vamos a indicar aquí, podemos nosotros marcar directamente para poder verificar que nuestra figura avanza 30 puntos hacia la derecha y hacia arriba avanza 20. ¿Sí? Estas líneas que nosotros tenemos, se les llama líneas guías, en que las líneas guías son aquellas que tienen, son aquellas que tienen coordenadas. Entonces, ya llegamos a ese punto. Ahora, yo no puedo representarla con ángulo, pero sí puedo representarla con números para poder manejarlo. Recordando otra vez que las posiciones que nosotros utilizamos son sobre el eje de las X y después de ello sobre el eje de las Y. Por tanto, esta línea diagonal avanzamos 30 puntos hacia la derecha y 20 puntos hacia arriba. O sea, quiere decir que nosotros utilizaríamos arroba 30,20. En ese momento ya me genera la línea recta, perdón, la línea en horizontal. Ya estando en el punto donde nosotros tenemos la flecha, ahora nos indica, como habíamos subido, nos indica que tenemos que bajar con un ángulo de inclinación que se tiene. Bueno, no nos dan el ángulo de inclinación, nos dan la distancia en la que nosotros estamos avanzando. Y aquí leemos dentro de nuestra figura, leemos que avanzamos 10 puntos hacia la derecha, quiere decir que se da sobre el eje de las X positivas. Y me está especificando ahora que vamos a descender. ¿Qué quiere decir o qué nos quiere dar a entender cuando les argumento que tiene que descender? Es porque la línea o el ángulo que está generándose directamente, cada vez estamos manipulando las posiciones para poder llevarlo a cabo. Entonces, yo ahí ya tengo esa posición y me dice que la anchura, primero sobre X, me dice que tiene un valor de 10 y vuelvo a tomar cuánta es la distancia que descendería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues así como ascendió el punto utilizando las referencias relativas, pues ahora tiene que bajar ese punto. Y al tenerlo de esta forma, entonces nuestro siguiente punto sería arroba 10 sobre el eje de X y menos 20 sobre el eje de las Y. Ya con esto ya llegamos nosotros a un punto en el que ya estamos cada vez más avanzados sobre la figura, el objeto que nosotros quisiéramos realmente
desarrollarlo o trabajarlo sobre ello. Ya estando en el punto inferior, aquí, ya nosotros lo que hacemos es ahora avanzar hacia la derecha, recordando que nada más manipulamos el eje de coordenadas, tanto X como Y, pero que, no, que el entendimiento mismo es irlo practicando constantemente. Ya estamos en el 10, menos 20. Ahora tengo que avanzar 20 dentro de mi gráfica, dentro de mi figura. Entonces, como tengo que poner primero sobre el eje de las X cuántas unidades avanzó, y a mí me indica que avanza 20 unidades. Y como las posiciones o los sistemas de posicionamiento son primero X, después Y, entonces si como va hacia la derecha sería X positivo. Yo ahí colocaría @20,0. ¿Por qué? Porque estamos avanzando de manera directa derecho. Ya otra vez llegamos a un punto inferior en la que nosotros tenemos que subir otra vez como si fuera una diagonal. Sí, y repito, volvemos a observar que nosotros no tenemos no tenemos la inquietud de que si yo fallo, si yo llego a fallar, recuerden, sin finalizar el comando línea, nosotros podemos presionar la letra H, que es la que nos permite deshacer la última acción que nosotros hayamos trabajado. Por tanto, aquí yo ya identifico que la anchura, o sea, lo que avanza sobre el eje de las X me indica que es 40 y que el punto en el que se está subiendo es de 40 también. ¿Esto qué quiere decir o por qué estamos deduciendo que es de 40? Porque el punto llega hasta esta parte de arriba, ¿sí? Y aquí utilizando las líneas guías podemos observar que son dos posiciones de 20, o sea, 20 más 20 serían 40 la distancia sobre el eje de la Y. Y como es hacia arriba, el eje de la Y sería positivo, por tanto sería arroba 40,40. ¿Sí? Y ya nosotros nos ubicamos en ese punto superior. Y otra vez volvemos a hacer líneas verticales o horizontales, todas ellas mediante práctica y más práctica que podamos hacer, vamos a estar dominando directamente el eje cartesiano, o sea, las posiciones que nosotros manejemos. Ahora, ya estando en este punto de aquí, bueno, pues ahora vamos a subir en línea recta. Sí, aquí es de donde nosotros podemos argumentar, ¿sabes qué? Voy a poner arroba como sube directamente, pero la primera posición que tengo que utilizar o que tengo que manejar es X. Entonces, aquí nosotros pudiésemos colocar arroba 0,20. Y así ya nosotros tenemos la línea que ya lo tenemos hacia la parte superior. Ya si estamos nosotros verificando, estamos nosotros haciendo y vayamos observando de que ya casi llegamos a la meta. Sí, aquí yo recomiendo también ir desarrollando los objetos que se están quedando como actividades o como prácticas directamente. Bueno, pues esto me sirve a mí para poder manejarlo, para poder trabajarlo, pero siempre hay que irlo haciendo, hay que irlo generando. Fallamos, no pasa nada, lo volvemos a empezar, lo volvemos a intentar con ese afán de que ya llevemos todo un proceso práctico. ¿Sí? Como me dice que sube sobre 20, entonces yo coloco el arroba 20, que era lo que yo había dicho. Ahora, el siguiente punto me indica que es hacia la derecha. En este caso, aquí hasta la parte de abajo, observemos, me indica
con las líneas guías me indica la posición que se está generando, la posición que se está desarrollando y me indica que es 20 sobre el eje de las X. Por tanto, aquí tendríamos que colocar arroba 20,0, ¿sí? Y ya estamos ya llegando casi prácticamente a nuestro punto final de la figura, porque ahora vemos que va a subir 10 puntos, o sea, ya dándole continuidad y verificación, porque cada vez que vamos avanzando, ya estamos viendo también que es muy necesario en la aplicación del eje de coordenada. Entonces ahí me dice a mí que subimos 10 puntos sobre el eje de las Y. Entonces, al momento de que nosotros lo describamos, tendría que ser arroba 0,10. 10 porque estamos subiendo y es el segundo valor porque es sobre el eje de las Y. Ya estando en este punto superior, ya agarrando forma directamente, bueno, pues ahora vamos hacia la izquierda, vamos hacia atrás sobre el eje coordenadas, el eje de las X. Y entonces aquí nosotros, como tenemos una magnitud o una dimensión de 40, sí que lo podemos ver aquí donde estoy marcándolo, de 40, entonces tendría que ser negativo porque va hacia la izquierda como tal. Por tanto, tendría que ser arroba 0, perdón, menos 40,0. ¿Por qué? ¿Y por qué menos 40? Porque estaríamos manejando o estaríamos yendo sobre el eje de las X. Ya estando en esa parte inferior, ya en ese punto, ya únicamente nos falta hacer los ángulos o el ángulo que se logra visualizar aquí. Otra situación buena es que nosotros estamos trabajando nada más con dos valores utilizables dentro del comando línea. Y sí, y aquí nosotros podemos observar, y nos lo dice en la parte derecha, justamente aquí, nos dice que vamos a bajar 30 y como vamos a llegar al punto central, y ahí nos está indicando que el valor es 10, la mitad de ella, del ángulo que se está formando. Entonces, yo aquí lo que voy a colocar sería 10 hacia la izquierda, que es sobre el eje de las X. Entonces, estaríamos hablando que sería menos 10. Y como es hacia abajo, sobre el eje de las Y sería negativo también hacia abajo, o sea, menos 30. Y ya tendríamos la posición arroba menos 10, menos 30. Ya el último punto identificable que nosotros pudiésemos tener es que ahora, estando en el punto inferior, lo que vamos a manejar es subir este punto, ¿no? Subir, estamos en ese punto, entonces otra vez, como son similares o el ángulo formado en la última posición que tenemos en este momento, entonces vamos a verificar que es la misma altura que bajó, ahora va a tener que subir, que sería una distancia de 30 sobre el eje de las Y y 10 puntos hacia la izquierda, bueno, hacia la izquierda sobre el eje de las X. Por tanto, ahí en esa posición, para poder llegar justamente a esta posición de aquí, ¿sí? Nosotros tendríamos que colocar arroba menos 10, perdón, sí, menos 10,30. ¿Por qué 30 en Y positivo? Porque nosotros estamos subiendo. Ahora, ya nos ubicamos en ese punto. El último punto no tiene dimensión. Si nosotros no concluimos o finalizamos el comando línea al momento de estar trabajando para llevar el desarrollo de esta figura, entonces nosotros lo único que podemos hacer es colocar la letra C de casa, ya sea en minúscula o mayúscula, indiscriminadamente, es lo mismo para la máquina, porque lo que significa C
en el comando línea es justamente cerrar, ¿sí? Pero el cerrar, AutoCAD lo identifica que va a unir el último punto, o sea, donde nos encontramos en este momento, que es el último punto ya dibujado dentro de nuestro objetivo, este, y no hemos terminado, no hemos culminado la línea, el comando línea, yo puedo darle únicamente C de cerrar, ¿sí? Yo ya le pondría la letra C, cerrar. ¿Y qué es lo que me hace? Me va a unir siempre, repito de nuevo y lo recalco, siempre y cuando no hayan después continuado el comando línea porque lo terminaron por ahí o se cerró y entonces quieren darle la continuidad. Entonces, si es así, pues volvemos a empezar a hacerlo. Y ahí ya nosotros unirían los puntos finales y el punto inicial. Sí, una de ellas es poner C y Enter porque me cierra realmente toda la línea de comandos que generamos o sencillamente con mi puntero del mouse, sí, esta línea partiendo de este punto que nosotros tenemos aquí, le vamos a hacer clic automáticamente en nuestro primer punto que habíamos desarrollado. Al momento de que nosotros lo coloquemos, nos preguntaría como que o sea, uniría el punto y ya presionaríamos la letra C. O sencillamente, nosotros nada más con hacer clic sería más que suficiente. Y ya con eso nosotros ahí cuando si le ponemos C de línea, lo que hace es terminar justamente el comando que ya se estaba utilizando, que se estaba manejando. ¿Sí? Y ya con esto nosotros generamos la figura. Repito, muy importante que tenemos que considerar, tenemos que tenerlo bien presente, es que nosotros tenemos que aprender a leer el objeto que tenemos, ¿sí? Y ya con ello, la C finaliza el comando, cualquier comando que nosotros estemos manejando en ese momento. Bien, estos serían los pasos, conforme fuimos avanzando, serían los pasos para poder desarrollar paso a paso justamente una figura o cualquier objeto que nosotros tengamos por ahí designados y ya podamos trabajarlo dentro de, ¿sí? Entonces, aquí yo les voy que hagamos esta figura, que es una broca en la que aquí sí me indican que son polares relativos, porque tenemos que, acuérdense que el polar es el que va a tener ángulo, y esta figura que les estoy mostrando sí tiene ángulo, por tanto, tenemos que ir observando, tenemos que ir viendo en dónde vamos a nada más a hacer clics para poder utilizarlo de manera correcta. Les voy a dejar este otro que una válvula, sí, para poder dibujarlo, para poder desarrollarlo. Recuerden que todos estos ejercicios lo podemos seguir realizando con el comando línea dentro de el AutoCAD.